Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. El vídeo que vamos a desarrollar hoy se denomina Si conocimiento es poder, knowledge is power, ¿cuál es su precio? Reflexiones número 10. Y me gustaría comenzar haciendo una pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de todo negocio, de toda actividad profesional? Y la respuesta no es otra que la de tener clientes, incrementar el número de clientes, aumentar el número de clientes, incrementar el grado de satisfacción de los clientes, porque el que tiene un cliente ya tiene un negocio. Por el contrario, si tienes activos financieros, si tienes terrenos, si tienes edificios, oficinas, instalaciones magníficas, maquinaria y mucho más, pero el número de clientes que tienes va disminuyendo, vas perdiendo clientes, es cuestión de tiempo poco que no tengas nada. Porque la razón de ser de cualquier negocio en este mundo, en cualquier actividad, es tener clientes, incrementar el número de clientes, incrementar el grado de satisfacción de los clientes. Porque es una realidad. Vivimos de clientes satisfechos. Alguien diría incluso, José Manuel, vivimos incluso hasta de clientes insatisfechos. Y es una realidad. Pero el problema de vivir de clientes también insatisfechos o tener clientes insatisfechos, el problema es que cuando esos clientes insatisfechos sienten que su grado de insatisfacción se eleva a unos niveles exagerados que ellos ya no pueden aguantar, entonces esos clientes insatisfechos van y nos dicen, oye, hasta aquí llegué, yo ya no quiero ser más cliente vuestro, así que dejadme en paz, olvidaros de mí, y en ese momento perdemos ese cliente. E insisto, en la medida que tú pierdes clientes, estén satisfechos o insatisfechos, tú estás perdiendo el mayor valor que tiene cualquier negocio. Porque el objetivo fundamental de actividad profesional en el mundo de los negocios es tener clientes, hacer clientes, aumentar el grado de satisfacción de los clientes. Como decía alguien por ahí, el que tiene un amigo tiene un tesoro, pues el que tiene un cliente ya tiene un negocio. Bien, en la vida profesional y en la vida privada, todo entra en primer lugar por los ojos y después por el oído. Imagen y expresión son los dos elementos esenciales para comunicarnos tanto en la vida privada como en el mundo de los negocios. Por lo tanto, es algo que tenemos que cuidar extraordinariamente bien. Y ahora me gustaría entrar ya directamente en una pregunta, en un planteamiento. ¿Cómo orientamos nuestras acciones comerciales en el mundo de los negocios? ¿Cómo orientamos nuestra venta? Bien, ante esta pregunta, pues yo suelo, cuando desarrollo también estos planteamientos, no solamente en vídeos, sino en actuaciones profesionales con mis clientes, suelo en ese momento decir que voy a presentar a nuestro rey. Ahí tenemos a nuestro rey. Él es el rey. Y si es el rey, hay que darle todos los atributos que como rey tiene. Y uno de ellos, y no de poca importancia, es la corona que tiene como atributo clave la figura del rey. Cuando eso mismo que os estoy contando lo desarrollo frente a profesionales en el mundo profesional con mis clientes multinacionales,
pues muchos de ellos en ocasiones me dicen: José Manuel, caramba, oyes, sacar ahí a la figura de nuestro rey, pues oye, me parece que no está demasiado bien. Incluso algunos ponen caras de extrañeza y casi de que se están escandalizando. Y en ese momento yo voy y les digo: bueno, un instante, estamos hablando del mundo comercial, del mundo de los negocios, y en la venta el cliente es el rey. Por lo tanto, no me estoy refiriendo a la figura muy respetable de nuestro rey, sino a otra figura tan respetable como la de nuestro rey en el mundo de los negocios, que es la figura de nuestro cliente. Porque, insisto, vivimos de clientes satisfechos, incluso de los insatisfechos, como acabo de decir. Por lo tanto, en la venta, en el mundo comercial, en el mundo de los negocios, donde el objetivo es hacer clientes, el cliente es el rey. Bueno, vengo yo hoy a ver a mi cliente y voy a tener una entrevista con él. Y al hablar con mi cliente, hoy le digo: mira, señor cliente, hoy quisiera hablarte de dos temas muy interesantes. Por un lado, mi producto A, el tema A, que yo creo que va a ser muy interesante, vamos, estoy convencido para ti, y de mi producto B. Y en ese momento, que está relacionado con el A, y en ese momento yo establezco una doble comunicación entre mi cliente, el rey, en el mundo de los negocios, y yo como persona, como comercial que se acerca para tratar de dar solución a los problemas del cliente, que en definitiva eso es vender, ayudar a solucionar los problemas de nuestros clientes. Y una vez que estoy planteándole a mi cliente que voy a presentarle mi producto A y el producto B conectado con el A, quizás podría seguir poniendo un producto C o quedarme solamente con el A. Bueno, he puesto un par de ellos que puede ser significativo. Entonces voy y le digo: mira, yo entiendo que este tema que te estoy presentando va a ser realmente algo muy importante. Y ahí vengo en decirle, en primer lugar, en mi presentación, en primer lugar, le digo lo que mi producto es. Mira, se trata de un producto que tiene esta serie de características y vengo a hacerle una buena descripción acerca de lo que mi producto es. Y no contento con ello, dándole todo tipo de explicaciones, e incluso si el cliente tiene un buen nivel, un nivel técnico apropiado, pues yo puedo, digamos, elevar también mi lenguaje haciéndolo más apropiado al nivel de preparación de mi cliente. Después de decirle lo que mi producto es, vengo en una segunda fase a decir a mi cliente lo que mi producto hace, para qué sirve, dónde está indicado, en qué condiciones él puede sacarle el máximo provecho. Y ahí vengo a darle una buena, ampliar bien la explicación que le estoy dando. Después de haberle dicho lo que mi producto es, ahora le digo lo que mi producto hace, para qué sirve, dónde está indicado. Pero no contento con ello, yo sigo hablando con mi cliente, presentándole todo esto, por supuesto, en plan muy estructurado. Cuando hablo y cuando presento esto a los profesionales de distintos sectores, les hago ver que ellos sabrán poner la carne en esa estructura que yo estoy planteando, pero aquí lo estoy haciendo de una forma muy esquemática. Así que lo primero que digo presentando los productos A y B es lo que mi producto es, lo que mi producto hace, para qué sirve, dónde está indicado, y en tercer lugar, lo que mi producto, vengo a decirle, lo que mi producto le va a significar, su compra, su adquisición, el aceptar la propuesta que yo le estoy haciendo en este planteamiento.
Y una vez que he desarrollado todo esto, muchas veces me vuelvo de cara al grupo al que me esté dirigiendo, en esta ocasión a vosotros, que estáis ahí, digamos, como observadores de este vídeo, y muchas veces yo les hago la pregunta, bueno, muy estrictamente, muy esquemáticamente, la carne sabréis ponerla vosotros en este esquema, pero hacer una presentación al cliente una vez que has hecho una toma de contacto, creando la atmósfera positiva, estableciendo una doble comunicación entre yo como vendedor con el cliente que es el rey, haciéndole una presentación muy esquemática, pero insisto, la carne a esa estructura la pone cualquiera de los profesionales que tiene su imaginación para hacerlo. Y desarrollo mi actuación a través de esas tres fases. Lo que mi producto es, dándole una buena información, incluso científica, si el nivel del cliente lo permite, lo que mi producto hace, para qué sirve, donde está indicado, y ahí lo amplío todo lo que sea necesario. Y al final, en tercer lugar, les vengo a decir lo que mi producto le va a significar. De ahí soy capaz de poner todos los beneficios que pongo sobre mi producto, sobre lo que le va a significar, porque en definitiva yo soy vendedor y tengo que vender, digamos, los aspectos positivos de lo que va a significar mi producto cuando el cliente lo adquiera y lo incorpore a su propia situación. E insisto, una vez que he desarrollado este esquema, me vuelvo al grupo y le digo, ¿qué os parece en plan muy esquemático? E insisto nuevamente, la carne, esa estructura la ponéis vosotros, pero en plan muy esquemático, ¿qué os parece este planteamiento que acabo de hacer a un supuesto cliente donde le presento mi producto A y el producto B, que están relacionados? E inmediatamente hay una reacción del grupo. Hombre, pues muy bien, José Manuel. Caray, creo que sí, es muy esquemático, pero bueno, efectivamente nosotros sabremos ponerle todos los aderezos a esa estructura. Pero sí, es el camino. Otro dice, caray, José Manuel, a mí me gustaría hacerlo así. Fenomenal, muy bien, fantástico, José Manuel. Eres un genio. Algunos llegan a decir. Bien. Y en ese momento yo produzco un cierto shock en el grupo, porque me vuelvo hacia mi flip chart y donde está esa doble comunicación entre mi persona como vendedor comercial y mi cliente, voy y hago así, paf, paf, y tacho y digo, no, no, no es la mejor forma de vender. En ese momento el grupo se queda un poco en shock, porque caramba, se habían metido la mayoría de ellos en la línea de decir que eso era fenomenal, que era el mejor camino, que era fantástico, y vengo yo y digo, no, y lo tacho un tanto bruscamente, pero añado inmediatamente, y no digo que esto no venda, claro que vende, si esto no vendiese, pocas cosas se venderían en este mundo, y no estoy exagerando. Si esto no vendiera, pocas cosas se venderían en este mundo. Pero aún así, yo digo que no a esta forma de vender, porque hay una mejor forma de vender todavía. Y si tenemos una mejor solución que la que acabo de presentar, lo inteligente sería coger la mejor y dejar la menos buena, aunque funciona en el mundo profesional. Insisto, si esto no funcionase, pocas cosas se venderían en este mundo. Pero así todo vengo a decir es que tenéis que tener en cuenta lo siguiente, que este tipo de venta se llama venta orientada hacia el producto. Aquí el rey no es el cliente. Aquí el rey es el producto. Lo que mi producto es, lo que mi producto hace,
lo que mi producto va a significarle a usted, señor cliente, si lo adquiere, si acepta mis proposiciones. Claro que en ese momento el cliente podría decir, bueno, eso lo dices tú. Esa es una bonita falsa suposición, que a mí me va a significar todo eso que tú me estás diciendo con buenas intenciones, pero José Manuel, perdóname, pero no lo veo claro. Venta orientada hacia el producto, y el vendedor que hace este tipo de venta se llama vendedor descriptor de producto. Lo que mi producto es, lo que mi producto hace, lo que mi producto le va a significar a usted, señor cliente, si me lo compra. Bueno, pues efectivamente, eres un buen descriptor de producto, pero el rey no es el producto, el rey es el cliente. Los problemas del cliente, los intereses del cliente, las necesidades del cliente, sus pensamientos, sus motivaciones, sus actitudes y mil cosas más que afectan a cada uno de nuestros clientes. Por lo tanto, si estoy diciendo que este tipo de venta orientada hacia el producto, descriptor de producto, el vendedor que habla de lo que mi producto es, lo que mi producto hace, lo que mi producto creo yo que le va a significar, pero puedo estar totalmente equivocado. Puede ser una bonita falsa suposición. Y muchas veces nosotros los comerciales, ¿cuántas veces andamos por el mundo haciendo falsas suposiciones? Yo pondría las manos en el fuego, que aquí lo que ocurre es esto y esto, y luego con el paso del tiempo digo, menos mal que no puse las manos en el fuego, porque me las habría chicharrado. ¿Quién lo hubiera dicho con lo claro que yo lo tenía? Pero ahora descubro demasiado tarde, porque me la sé aquí yo en tromba. Pues ahora descubro que había otros factores que se me escapaban, que alteraban totalmente mi planteamiento. Bien, entonces, ¿qué hacer? Si estoy diciendo que existe una mejor forma de vender, ¿qué hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es lo siguiente. Partir de un buen, vamos a marcarlo con un trazo más fuerte, partir de un buen conocimiento de lo que llevamos entre manos. Y en primer lugar, ir ahí por detrás, conociendo bien lo que llevo entre manos, mi producto A y mi producto B. Yo tengo que ser un experto en los productos y servicios que yo presento al mercado, a mis clientes. Yo ahí tengo que ser un auténtico experto. Difícilmente debería de encontrar a alguien en el mercado que supiera más que yo. Ahora, cuidado. Una cosa es el conocimiento y otra cosa es el uso que hago yo de ese conocimiento. Porque no todos los destinatarios de mi presentación son iguales. Al contrario, no hay dos iguales. No hay dos clientes iguales. Mira que hay gente en este mundo. Se habla de que ya superamos los 7.000 millones de seres humanos. Hasta hace poco, China tenía el mayor número de habitantes, 1.000 y pico millones de habitantes chinos. Bueno, la India hoy día ya ha sobrepasado a China. En la India se habla de más de 1.300 millones de habitantes y siguen creciendo todavía. Por lo tanto, 7.000 millones de seres humanos. Mira que hay gente, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué pasa con esos 7.000 seres humanos? Pues que cada uno de ellos tiene algo que nos distingue a cada uno de nosotros. ¿Y qué es ese algo que nos hace tan diferentes de unos de otros? De un cliente aparentemente igual, que tiene el mismo tipo de negocio, que tiene una familia efectivamente también con 2 hijos, con su mujer, que tiene un cuñado. Ah, no, este no tiene cuñado, el otro sí lo tiene.
el otro se lleva bien con la familia, otro está en proceso de separación y su situación. Cada ser humano tiene su situación. Y esa situación cabe en cantidad de cosas. Sus problemas, deseos, inquietudes, orígenes, tendencias, educación, motivaciones, pensamientos, sentimientos, mil cosas que nos distinguen a unos de otros. Por lo tanto, lo que hace el buen profesional es no lanzarse a tumba abierta antes de saber la situación del cliente. Y cuando tiene un buen conocimiento de la situación del cliente, ahora sí, ahora se lanza hacia el corazón de ese cliente, dirigiendo su mensaje, su presentación, muy adaptada a la situación peculiar de esta persona concreta que tiene una situación que no comparte con nadie, porque no hay dos seres humanos iguales en la misma situación. Pueden haber situaciones similares, circunstancias más o menos similares, pero idénticas, no hay dos seres humanos iguales. Bueno, vendedor, descriptor de producto, que hace la venta orientada hacia el producto, donde el rey aquí no es el cliente, aquí el rey es el producto. Lo que mi producto es, lo que mi producto hace, lo que mi producto le va a significar, bueno, que yo creo que le va a significar. A lo mejor demasiado tarde el cliente me dice, perdóname José Manuel, está equivocado. No, a mí eso que tú me estabas contando, no te dije nada por educación, pero oye, eso, perdóname, pero no es mi situación. Por lo tanto, ¿qué hace el buen profesional? Pues no hacer venta orientada hacia el producto, sino hacer otro tipo de venta. Vamos a pintarla en este otro color. Hace lo que se llama la venta orientada hacia el cliente y su situación. ¿Y cómo hace esa venta orientada hacia el cliente y su situación el buen profesional? Pues desarrollando también 3 pasos. Primer paso, obtener una buena información acerca del cliente y su situación. Obtener información del cliente y la situación del cliente. Y ahí luego hablaremos, en este mismo vídeo, ampliaremos algo que ya en otras reflexiones, en vídeos de reflexiones hemos hablado, hablaremos de una herramienta esencial que los buenos profesionales del mundo comercial desarrollan y entrenan continuamente, porque poca gente maneja eso bien. ¿A qué me estoy refiriendo? A la técnica de preguntas, porque con una buena técnica de preguntas, tú pasas de un conocimiento superficial a un conocimiento en profundidad de un hecho, de una situación, de una persona, de un cliente. Y a través de ese conocimiento en profundidad surgen todas las cosas que tú necesitas saber antes de lanzarte a tumba abierta, presentando cosas que no sabes si van a dar en la diana del corazón de nuestro hombre, de nuestro rey, que en definitiva es el cliente. Obtener información acerca del cliente y su situación. Punto 1. Punto 2. Influir en la demanda del cliente e influir
en la demanda del cliente. Cuando yo digo esto frente a algunos profesionales, a veces me gusta preguntar, bueno, ¿qué estoy queriendo decir yo con eso de influir la demanda del cliente? Y entonces en el grupo vienen distintas contestaciones, bueno, eso significa que papapum, papapam, papapam. Y a veces hay alguien que dice, José Manuel, lo que tú estás haciendo es que, como a través del punto 1 obtener una buena información del cliente o su situación, tú lo que has conseguido ahí, entre otras cosas, es averiguar las necesidades, problemas, deseos, inquietudes, insatisfacciones, gustos, caprichos, etcétera, etcétera, del cliente. ¿Por qué has gastado tiempo en esa buena toma de información antes de descubrirte tú? Quieres que se descubra él, porque al descubrirse él nos pone en bandeja, por así decirlo, el por dónde tengo que atacar a la situación. Por lo tanto, influir la demanda del cliente, ¿qué significa? Que yo he averiguado los elementos clave, los problemas, los deseos, las necesidades, las inquietudes, los gustos, los caprichos, etcétera, etcétera, de mi cliente, el rey. ¿Mm? Y lo que yo estoy haciendo con influir la demanda del cliente es dimensionar aún más ese problema, ese deseo, esa inquietud, esa insatisfacción que el cliente ha conseguido que me la exprese en la fase 1. Que repito, yo parto de un buen conocimiento de mis productos, tengo que ser un experto en el producto A y en el producto B y todo lo que hay alrededor de ellos, y partiendo de ese conocimiento voy, por así decirlo, por detrás para conocer cuál es la situación de la persona en concreto a la que me voy a enfrentar positivamente, claro está, para ayudarle a darle una buena solución. Recordar, en alguno de los vídeos hemos dicho que una forma altamente cualificada de vender es transformar la venta en un sistema de solución de problemas. ¿Y quién no estaría encantado de tener un buen sistema de solución de los problemas de tus clientes, de los que tú vives, por supuesto? Por lo tanto, partes de un buen conocimiento, obtienes una buena información para luego poder apuntar hacia el corazón de ese cliente en concreto. Entre las informaciones que han salido, ha salido cuáles son sus necesidades, inquietudes, problemas. Influir la demanda del cliente. Ahí yo hablo con el cliente acerca de esa problemática que él me ha confesado, utilizando yo mi buena técnica de preguntas para extraer toda esa información. Hablo acerca del problema, lo matizo, lo pongo más claro en la mente de mi cliente. Y si él sabía que él tenía ese problema, ese deseo, esa necesidad, esa inquietud, ahora con mi conversación, hablando acerca del tema, estoy dimensionándolo un poco más de una forma prudente. Lo estoy, digamos, alguien diría, echando un poquito leña al fuego, de una forma prudente, manejando la situación, sin pasarme, pero sin quedarme corto. Porque en definitiva vender es satisfacer necesidades, problemas, deseos, inquietudes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo tengo que hacer una buena definición de la situación del cliente y de los elementos críticos en la situación del cliente orientados hacia mi negocio, lógicamente, y hacia el tema A y hacia el tema B. Y una vez que el cliente ahora, si él ya lo veía, que tiene esa insatisfacción, ese problema, ese deseo, esa inquietud, pero ahora con mi conversación con él sobre ese tema, ese diálogo estructurado que estamos desarrollando,
el cliente todavía es más consciente, caramba. Pues la verdad es que no lo había visto yo en esta dimensión, José Manuel. Ahora, según estamos hablando, oye, caray, efectivamente, este es un tema que yo lo tenía ahí, que no acababa de resolverlo y, oye, te agradezco, José Manuel, que tú, como experto que veo que eres en todos estos temas, caray, me estás haciendo sentir realmente la problemática en la dimensión, en una dimensión que yo hasta ahora no había considerado. Influir la demanda del cliente, lo que desea el cliente, lo que le hace falta al cliente, la solución a los problemas del cliente. Esa es la demanda que, entre líneas, consciente e inconscientemente, el cliente nos está haciendo. ¿Y todo esto para qué? Alguien dirá. Pues para la etapa 3. En la etapa 3, ahora ya sí. Ahora ya puedo ser todo lo que tú quieras, Product Describer, descriptor de producto. Presentación de mi oferta, de mis productos A y B, en línea. Y la palabra en línea es crítica, es clave. En línea con la situación y demanda del cliente. Presentación de mi oferta, de mi producto, presentación de mis soluciones. En línea, insisto, las palabras en línea es la clave, con la situación y demanda del cliente. Y ahora sí, puedo presentar a mi cliente lo que mi producto es, que entre paréntesis, estas son las características de mi producto. Presentar lo que mi producto hace, que son las ventajas en que voy a transformar mis características, dando una información más amplia. Lo que mi producto es característica, lo que mi producto hace ventaja, ahí el cliente entiende. Y ahora lo que mi producto le va a significar, ahí viene la bomba final. Los beneficios como la solución a los problemas de mi cliente. Y al presentarle ahora ya, siendo ahora ya puesto autorizado, ahora ya estoy autorizado a ser un descriptor de producto, a hacer una venta orientada donde ahora el rep deja por un momento de ser el cliente, sigue siendo el cliente, claro que sí, pero ahora puedo presentarle, porque esta es la presentación de las soluciones. Aquí es donde yo voy a hacer una adaptación. Con todo esto, yo hago una adaptación exacta a las necesidades, problemas, deseos, inquietudes de mi cliente en la situación concreta que él y yo hemos definido. Por lo tanto, estamos hablando de dos tipos de venta. La venta orientada hacia el producto, lo que mi producto es, lo que mi producto hace, lo que mi producto le va a significar, sin haber sacado las necesidades, suponiendo que yo ya lo conozco. Y a lo mejor efectivamente yo a este cliente le llevo visitando tiempo y ya tengo mucha información, pero a veces las situaciones de los clientes cambian, no en semanas o en días, en horas. Pueden cambiar dramáticamente la situación de una persona. Por lo tanto, para no pillarme los dedos, yo en vez de hacer la venta orientada hacia el producto, siendo un descriptor de producto, voy a hacer
lo que se llama la venta orientada hacia el cliente y su situación. La venta orientada hacia el cliente y su situación. Y el vendedor que hace ese tipo de ventas ya no es un descriptor, sino que es un customer oriented. Customer oriented. Aquí era un product describer, donde el rey era el producto. Aquí el rey es el cliente, porque hace lo que se llama el customer oriented, el orientado hacia el cliente y su situación. De aquí me gustaría añadir algo más y una recomendación que puede ser muy saludable. Cuando nosotros vayamos a hacer alguna acción comercial con algún cliente, sería bueno lo siguiente. Sería bueno que cuando nosotros hagamos esa entrevista y salgamos de la entrevista y nos sentemos en nuestro coche o en la calle donde ya hemos dejado la situación del cliente, la compañía, las oficinas, las instalaciones del cliente. En ese momento yo trataré de ver si he sido un hombre, yo siempre digo, de izquierdas, sin connotaciones políticas, claro está. Es decir, un product describer, un orientado hacia el producto, o he sido un vendedor, un comercial de derechas, sin connotaciones políticas, claro está, porque he hecho una presentación en línea con la situación y demanda del cliente. El product describer, el customer oriented, descriptor de producto orientado hacia el cliente y su situación. Y en ese momento, cada uno de nosotros como profesionales, al salir de visitar a un cliente, deberíamos de mentalmente traer este cuadro a nuestra mente y decir, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo he sido yo? Con independencia de que haya vendido o no, o se posponga el tema, con independencia, la visita se ha realizado. Yo he tenido una entrevista personal, por videoconferencia, de la forma que sea. Y en ese momento yo puedo decir, he caído más hacia este lado. Sin querer he sido un product describer, un descriptor de producto. O he sido más claramente un customer oriented, un orientado hacia el cliente y su situación. Y ahí la verdad es que cada uno de nosotros tiene que buscar la contestación más conveniente. Sabiendo que esta forma de vender es superior a esta otra, pero que aún esta forma también vende, porque si esto no vendiese, señoras y señores, pocas cosas se venderían en este mundo. Y ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a seguir ahora dando continuidad a este tema que hemos desarrollado, porque ahora me gustaría volver sobre algo a lo que ya hemos hecho referencia. Me refiero que a la hora de argumentar, estábamos diciendo que aunque hay que evitar ser un product describer orientado hacia el producto y sí ser un customer oriented, pero al final yo venía a decir que, en definitiva, en la fase 3, presentación de mi oferta en línea con la situación y demanda del cliente, ahí yo
me transformaba en ese momento, en ese punto, en descriptor del producto. Pero en vez de presentar mi producto a ciegas, lo presento de una forma muy selectiva porque yo sé que esas características, ventajas y beneficios van a dar en la diana y producir el impacto que yo deseo que produzca. Por lo tanto, vamos a hablar de las características, ventajas y beneficios. Sabiendo algo, y es que en el mundo profesional hay mucha gente que confunde lo que son las características con los beneficios con las ventajas con las características. Por lo tanto, sería bueno el hacer una buena separación, sabiendo algo, y es que las características vamos a transformarlas en ventajas y esas ventajas las vamos a transformar en beneficios. Beneficios que vengan a dar respuesta a las motivaciones del cliente, a los deseos del cliente, etcétera, etcétera, conforme vamos a ver. Pero vayamos a definir primero qué son características. Pues una forma de definir qué son características es decir lo siguiente, aunque irán apareciendo también esta información en algunos esquemas a lo largo de la presentación en este vídeo, como ha ocurrido con lo del cliente es el rey. Características, aspectos, especificaciones, cualidades de nuestros productos, de nuestras ideas, servicios, medidas, ofertas, sugerencias que presentamos a nuestro cliente. Y añadir, las características describen las particularidades de nuestro producto, de nuestra oferta. Esto es de universal aplicación, hasta en la vida diaria. Ya no solo profesional en el mundo de los negocios, sino en la vida privada de cada uno de nosotros. Y añadir algo más con relación a las características. Las características responden a las preguntas ¿qué es? ¿Qué tiene? Y de cualquier producto o de cualquier servicio que tengamos, que sea parte de nuestro negocio, pues contestando las preguntas ¿qué es? ¿Qué tiene? Podemos sacar una relación impresionante de las distintas características que tienen cada uno de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestras ofertas, de nuestras proposiciones. Pero hablar el lenguaje de características es hablar un lenguaje excesivamente técnico. Si mi interlocutor es una persona también de un buen nivel técnico, pues él quizás inmediatamente va a empezar a hacer la traducción de características a ventajas y esas a beneficios. Pero no todo el mundo tiene el nivel adecuado. Por lo tanto, nosotros deberemos de transformar las características, que es un lenguaje demasiado técnico, en las ventajas que van a producir esas características. ¿Y cómo transformar las características en ventajas? Pues diciendo lo siguiente. Las ventajas explican cómo pueden ser utilizadas las características. Claro, cuando yo explico a mi cliente cómo puede utilizar esas características y al explicarlo las estoy transformando en ventajas, ahora el cliente, aunque no sea técnico, entiende perfectamente lo que va a significar eso para él en su negocio. Es más, algún cliente avispado y estará casi ya traduciendo las ventajas en beneficios como la solución a sus problemas. Y además añadir con relación a las ventajas que las ventajas responden a las preguntas ¿qué hace esa característica? ¿Qué efectúa esa característica?
¿Cómo funciona esa característica? ¿Para qué sirve esa característica? Y contestando a estas 4 preguntas, ¿qué hace, qué efectúa, cómo funciona, para qué sirven esas características? En ese momento las características dejan de ser características y pasan a ser ventajas. Pero algo que decir en este momento, la gente no compra por características. La gente no compra ni siquiera por las ventajas que esas características le aportan. Lo que hace a la gente comprar son los auténticos beneficios como la solución a los problemas de esas personas. Por lo tanto, vayamos ya a cómo transformar ventajas en beneficios. Y ahí decir lo siguiente, los beneficios transforman a las ventajas en uno o más motivos de compra o deseos del cliente. Los beneficios transforman a las ventajas en uno o más motivos de compra o deseos del cliente. Y añadir que los beneficios responden a las preguntas: ¿qué le va a reportar esto a usted, señor cliente? Usted se preguntará. ¿Qué le va a significar a usted, señor cliente, como decíamos anteriormente? ¿O cómo le va a beneficiar a usted todo esto que yo le estoy contando, señor cliente? Y de esa forma transformo las ventajas en beneficios. Y ahí sí, yo en una presentación de ventas de cara a un cliente o un grupo de clientes puedo comerme algunas características, puedo comerme algunas ventajas. No te comas ni uno de los beneficios, porque los beneficios van a salir al encuentro, y ya lo hemos señalado aquí, de las distintas motivaciones, deseos del cliente. Y tenemos que saber que detrás de todas las necesidades humanas siempre se encuentra o subyacen las distintas motivaciones o los deseos de las personas, porque la motivación es la razón final del comportamiento humano. Por lo tanto, ¿cómo vamos nosotros a presentar estos beneficios? Pues dirigiéndolos hacia esas motivaciones, hacia esos deseos que el cliente pueda tener. Y enseguida entraremos en ello. Pero antes me gustaría señalar lo siguiente, y es que podríamos con todo esto hacer un interesante ejercicio para que no quede solamente en algo conceptual, en algo teórico. A mí me gustaría aprovechar y plantearos un ejercicio. ¿Y cómo va a ser el ejercicio que yo os planteo? Pues fijaros, de la forma siguiente. En primer lugar, vamos a elegir un producto o servicio de cada uno de nosotros, de nuestra empresa, de nuestra compañía o de nuestro negocio. Producto o servicio nuestro. Vamos a elegir un producto o servicio nuestro. Y una vez que hayamos elegido uno de nuestros productos, quizás más relevantes, vamos a establecer lo que se llama un marco de cliente. Vamos a pensar en un cliente determinado, alguno que ya conozcamos o uno que pensemos que podría ser el ideal para ese producto o servicio nuestro. Y en ese marco de cliente damos un flash, es decir, una descripción somera del cliente. Se trata de una persona de tantos años que tiene este tipo de negocio,
le venimos visitando regularmente, está interesado por nuestras ofertas en fin, damos un flash del marco del cliente, pero dentro de esa definición de cuál es el marco del cliente, pondremos claramente la definición de las necesidades que el cliente pueda tener. Es decir, nosotros ya habremos extraído, utilizando nuestra técnica de preguntas, cuáles son la situación del cliente, como decíamos antes, con ese ejercicio que hemos desarrollado. Y dentro de esa situación del cliente ya habremos definido, utilizando mi buena técnica de preguntas, pues cuáles son los problemas, deseos, inquietudes y satisfacciones. Por lo tanto, tenemos nuestro producto, vamos a ponerlo para que no haya duda, nuestro producto o servicio y un cliente concreto. Vamos a dar un flash del somero manejando sus necesidades. Y una vez que tengamos hecho esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir de las características más significativas. Vamos a transformarlas en ventajas, siguiendo el plan establecido, y esas ventajas en beneficios para el cliente que vengan al encuentro de una serie de necesidades del cliente que ya conocemos, deseos del cliente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sacamos una característica, la transformamos en una ventaja o más, porque una misma característica puede dar a una o más ventajas, y esas una o más ventajas van a dar lugar a uno o más beneficios concretos que vengan al encuentro de esa serie de motivaciones o deseos del cliente. ¿Y cuáles son esas motivaciones o deseos del cliente que podemos nosotros presentarle? Pues las distintas motivaciones de compra sobre las que hemos ya actuado. Ahí podríamos hacer referencia a las 8 motivaciones primarias, que os recuerdo que son las siguientes. La primera, la seguridad. La gente compra por seguridad. La seguridad tiene muchas expresiones distintas, pero es una motivación que suele estar presente en casi todos los actos de compra. La seguridad es muy importante. En segundo lugar, hay otra segunda motivación que es la comodidad, el confort. Llave en mano, ocúpate tú de la instalación, de ponérmelo todo a pie de obra nuestra, solucionándolo todo y de esa forma sé que tu instalación o tu presentación de la solución que nos traes, nos las instalas en perfectas condiciones. La comodidad, el confort, la línea del menor esfuerzo es algo que también motiva a cantidad de personas. Pero hay una tercera motivación que suele estar también presente en cantidad de decisiones de compra y es el beneficio. El beneficio es fuente inagotable también de motivaciones. El ahorro económico, la rentabilidad, en fin, el enfoque que querramos darle. Y hay una cuarta motivación que también suele estar presente y que esa también sí que es fuente inagotable de motivación para los seres humanos. Yo diría que entre las 8 motivaciones primarias, la seguridad, la comodidad, el confort
el beneficio y el prestigio, seguro que van a estar presentes de una forma o de otra. Al hablar del prestigio, hemos dicho en alguna ocasión que si analizásemos por qué hacemos cualquier decisión, incluso nuestro cliente una decisión de compra, pues que en el fondo, después de otras motivaciones más, seguro que aparecerá la motivación de prestigio, el ego, para que demostrar que soy una persona de éxito, que nuestra organización es puntera, que vamos por encima de los demás para que vean en el entorno las decisiones. En fin, el prestigio es fuente inagotable de motivación para los seres humanos. Y además del prestigio, ¿qué otras motivaciones primarias hay? Pues está la número 5, que es el deseo de conocimiento. Saber y comprender es algo importante. La curiosidad estaría dentro de esa motivación. La sexta sería la autoconservación o supervivencia, autoconservación o supervivencia. La séptima estaríamos con una motivación de tipo social. Y muchas veces esa motivación se expresa por la simpatía, el apoyo, el aprecio que provocamos, el factor humano, la relación personal, digamos las habilidades sociales a corto y largo plazo. No descontemos la importancia que cada uno de nosotros, hombres y mujeres del mundo comercial, en nuestra relación con los clientes, la importancia del factor humano, de la relación que se establece. No digo que sea lo más importante, pero tiene su importancia. A veces puede ser incluso decisivo. Y por último, y no por ello de menor importancia, hay una octava motivación de las 8 motivaciones primarias que se denomina como el amor. El amor tenía que aparecer. El amor a ideas, cosas, personas. El amor a aspectos éticos. No solo hay que ser ético, sino también estético, que decía el filósofo. Y el amor también a la atracción de sexos, el instinto básico, indudablemente es una fuerte motivación, pero también los 4 paradigmas de Platón. Platón estableció 4 paradigmas que vamos a señalar. Platón y sus 4 paradigmas. Y Platón habló de ese anhelo en todo ser humano por lo bueno. En segundo lugar, por lo bello. En tercer lugar, por la verdad. Y en cuarto lugar, por la justicia. Son anhelos de todos los seres humanos. Anhelamos lo bueno, lo bello, la verdad, la justicia. Lo bueno, doing the good, hacer el bien. Haz el bien y no mires a quién. Es un anhelo en todo ser humano. Lo bueno, lo bello. Admira la belleza que nos rodea en la naturaleza, en cantidad de actos humanos, en cantidad de personas. La belleza, que no pase desapercibida porque nos rodea la belleza. Hay actos humanos de una extraordinaria belleza que tenemos que valorar. La verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, que decía el Cristo. También significa, para conocer la verdad, desarrollar la capacidad de discriminar. Discriminar es separar
lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, el bien del mal, la verdad de la mentira. Vivimos en un mundo de una enorme confusión, donde todo se mezcla. Y lo que antes era horrible, ahora hasta hay que defenderlo a capa y espada. Por lo tanto, tenemos como seres humanos evolucionados en un mundo de confusión, donde los políticos, donde las fuentes económicas, los lobbies económicos de los intereses personales de la gente, mezcla lo bueno con lo malo, lo correcto con lo incorrecto, lo bello con la fealdad, la verdad con la mentira. Tenemos que desarrollar esa capacidad de discriminar para saber dónde estamos en cada momento y además desarrollar ese nivel de conciencia, recordar la evolución nuestra de los seres humanos en este siglo XXI en el que todos nos encontramos. Venimos de una inconsciencia en el pasado a una mayor conciencia en el presente y ojalá hacia una mayor conciencia en el futuro. Por lo tanto, tenemos que saber encontrar la verdad, discriminar, separar lo incorrecto de lo correcto, el mal del bien. Y la justicia, el amor a la justicia. Pero volviendo a nuestra presentación y a este ejercicio que yo sugiero, elegir un producto nuestro o servicio, definir un marco del cliente con un flash ligero acerca de qué tipo de cliente se trata, cuáles son sus necesidades, y una vez que lo tenemos, sabiendo cuál es el producto nuestro y el servicio, quién es el cliente, definir las características, transformarlas en ventajas y estas en beneficios que vengan a dar respuesta a una serie de motivaciones o deseos que hay en los clientes. Y os diría algo, en toda decisión de compra pueden aparecer las 8 motivaciones con distintos matices, por supuesto que sí, pero estas 4 primeras motivaciones suelen estar bastante presentes en muchas decisiones de compra. Así que yo sugiero hacer este ejercicio sabiendo que detrás de todos los actos humanos y de las necesidades y problemáticas humanas subyacen las distintas motivaciones, deseos de los clientes, de los seres humanos, que se pueden expresar a través de esas 8 motivaciones primarias. Por lo tanto, tomaros un cierto tiempo si queréis para hacer este ejercicio, para el vídeo si queréis, para tomaros un tiempo, porque merece la pena tratar de plasmar todas esas ideas que estamos desarrollando en situaciones concretas y reales que nos ayuden a aterrizar todos estos conceptos. Ante la pregunta, ¿cómo organizar la actividad humana para el logro de objetivos? En el pasado hubo una contestación. ¿Cómo organizar la actividad humana para el logro de objetivos? Pues en el pasado la contestación fue la pirámide, donde unos pocos que estaban arriba de la pirámide, ahí establecían los objetivos y los medios para el logro de esos objetivos. Y los medios terminaban siendo todos la población que estaba por debajo de ese vértice de la pirámide, donde unos pocos que en el pasado sabían, porque en el pasado el conocimiento estaba limitado a pocas personas,
que poseían el conocimiento como poder. Conocimiento es poder. Knowledge is power. ¿Y cuál es su precio? Denominamos a este vicio, ¿no? Bien, pues unos pocos se situaban en el vértice de la pirámide para establecer los objetivos, porque la pregunta que nos estaba haciendo era ¿cómo organizar la actividad humana para el logro de objetivos? Esos pocos que estaban ahí arriba de la pirámide fijaban los objetivos y los medios terminaban siendo el resto de la población que los ponían a trabajar para el logro de los objetivos. Pero con el paso del tiempo ocurrió algo, y es que con el paso del tiempo, de los siglos, el conocimiento fue permeando. Y primero los guerreros tuvieron acceso al conocimiento. Luego la burguesía también tuvo acceso al conocimiento. Luego los comerciantes y en definitiva hemos llegado al siglo XXI y hoy día por una democratización de la enseñanza del conocimiento, todo el mundo tiene acceso al conocimiento. Por lo tanto, la pregunta que hacíamos de cómo organizar la actividad humana para el logro de objetivos, que la respuesta antiguamente era la pirámide, porque unos pocos ahí arriba, en el vértice de la pirámide, establecían los objetivos y los medios para el logro de esos objetivos, pues funcionó. Y ahí tenemos las pirámides egipcias, donde los faraones y unos cuantos más que tenían el conocimiento establecían los objetivos y el resto de la población pues eran los medios para el logro de sus objetivos. Pero hoy día el conocimiento ha permeado y hoy día todo el mundo tiene acceso al conocimiento y con un clic en internet pues podemos averiguar cualquier cosa. Por lo tanto, lo que antes sí valía, ahora ya no vale. Y las organizaciones en forma de pirámide están siendo sustituidas por las organizaciones en forma de peine, que no haya tantos niveles, sino que haya básicamente una persona, un líder que dirige y un montón de colaboradores que colaboramos como expertos cada uno en nuestro campo acerca de los intereses, los objetivos de la organización. Por lo tanto, antes sí había dadores de órdenes arriba y la información transcurría de arriba a abajo, porque arriba había dadores de órdenes y abajo había receptores de órdenes. Por tanto, la información circulaba en este sentido. Pero hoy en día ha cambiado. Y si todavía subsisten algunas pirámides, o las pirámides se van achatando y cada vez van siendo con menos niveles, y a veces con 2 niveles o 3 es suficiente para que funcione correctamente la organización, pues antes los de arriba, que eran dadores de órdenes, y los de abajo eran receptores de órdenes, funcionaba de esa forma, de arriba a abajo. Hoy día, con la democratización del conocimiento, con el hecho de que hay que contar con los expertos, pues se ha desarrollado distintos conceptos, como por ejemplo, algo con lo que yo he trabajado, los famosos Quality Circles, los círculos de calidad, los Quality Circles, donde una serie de personas, expertos cada uno de ellos, bajo la dirección del jefe natural, son entrenados en sistemas racionales de solución de problemas y van haciendo una identificación de los problemas que hay en la empresa
eligen uno, lo analizan, encuentran una buena solución y de esa forma se mejora la productividad de la organización y además se involucra a las personas y se las pone también en la posibilidad de que ellos con el paso del tiempo sean también líderes que puedan dirigir parte de la organización o la organización en sí. Por lo tanto, cómo organizar la actividad humana para el logro de objetivos es algo que ya pertenece al pasado, la pirámide, pero sí las organizaciones se van achatando, hay menos niveles entre la alta dirección y los otros niveles y de esa forma la comunicación discurre mucho más fluida y hay menos problemas. Y ahora me gustaría hacer referencia a una pequeña historia que yo conocí hace tiempo. Resulta que había un famoso maestro, hablando del precio del conocimiento, ¿no? Estamos hablando, este vídeo se denomina si conocimiento es poder, knowledge is power. ¿Cuál es su precio? Reflexiones 10. Pues hace tiempo conocí esta historia, un maestro en un país lejano, pero de una gran fama en cuanto que era una persona enormemente sabia, de unos conocimientos extraordinarios, a la que iban a visitar cantidad de personas deseosas de adquirir parte del conocimiento de ese maestro. Y en un momento determinado una persona, un joven, no muy preparado, pues se acercó atraído por la fama de ese maestro y como sabía que era una persona muy afable y muy próxima, pues se acercó a él. Nadie le impidió acercarse y el maestro lo recibió y entonces ese joven le dijo, mira, no tengo mucha preparación, más bien muy poca, y encima no tengo muchos medios económicos, pero estaría muy interesado en que tú, gran maestro, me transmitieses parte de tu conocimiento para poder tener yo un futuro en mi territorio, en el área geográfica donde yo vivo. El maestro, al ver la sinceridad de este joven, pues dijo, pues mira, muy bien, sí, efectivamente veo que no estás muy preparado, pero es natural por el origen social que tú tienes, pero con mucho gusto voy a impartirte mis conocimientos y con el tiempo esos conocimientos van a cuajar en ti, van a ser semillas que den una floración extraordinaria y de esa forma tú serás un hombre de mucho provecho en el futuro. Y el joven en ese momento encantado dijo, sí, pero maestro, como le decía, yo tampoco tengo medios económicos para poder sufragar su atención y esa transmisión de sus conocimientos que me serían tan necesarios. Y el maestro, apiadándose de este joven, le dijo, no te preocupes, yo te voy a poner un precio a esos conocimientos que te voy a aportar, que va a ser muy simbólico, prácticamente nada. Porque tu sinceridad también me ha conmovido y yo voy a hacer que tengas esos conocimientos claves que harán de ti un hombre de gran provecho para ti, tu familia y del entorno en el que tú vivas. Esta historia que estoy contando estaba siendo observada a su vez por otro joven de ricas vestiduras en aquella zona oriental que acercándose al maestro le dijo, perdón maestro, he escuchado toda la conversación de este joven con usted y yo también estoy deseoso de que usted me imparta sus conocimientos porque su fama ha trascendido. Ahora sí, la verdad es que en mi situación es distinta. En mi caso yo soy una persona que en mi familia ha hecho fuertes inversiones en mi educación, me han ido llevando a distintos academias, centros de conocimiento y afortunadamente he podido absorber cantidad de conocimientos y en este momento pues soy una persona, modestia aparte maestro,
bastante ilustrada, lo que no quita que estoy deseoso para ampliar mis conocimientos con usted. Pero una pregunta, maestro. Como he visto, usted va a aceptar ser el maestro de este joven que tiene pocos conocimientos o ninguno por lo que yo estoy viendo. Y además económicamente, pues bueno, usted le va a dar hacer un precio simbólico y hace usted muy bien. Usted es no solamente un gran maestro, sino una persona muy caritativa. Pero la pregunta mía ahora es, yo que sí, estoy muy preparado, modestia aparte, porque mi familia ha hecho fuertes inversiones en mi educación, pero aún estoy interesado en recibir información suya, conocimientos que le han precedido en todo el entorno geográfico donde usted habita, maestro. La pregunta es, ¿qué me va a cobrar? Porque es una parte siempre interesante, ¿no? Y el maestro se le quedó mirando a ese joven ilustrado, de ricas vestiduras, de gran nivel de educacional, según él decía, y se quedó pensando por un momento y le dijo a ese joven, mira, pues estoy pensando que a ti te voy a tener que cobrar una fuerte suma. Y no porque yo me quiera aprovechar de ti, porque provienes de una familia adinerada que se han invertido en ti, sino por otras razones. Y en ese momento el joven adinerado dijo, pero un instante, maestro, no salgo de mi asombro. ¿Cómo a ese joven que no está nada preparado y le tiene que informar a usted de todo, darle todo tipo de conocimiento y además no le va a cobrar prácticamente nada? Y a mí, que venga usted con una preparación extraordinaria, modestia aparte, maestro, pero aún deseoso de ampliar conocimientos. Al joven que no sabe nada no le cobra casi nada y a mí ahora me dice que me va a cobrar una gran suma. Oiga, no salgo de mi asombro. ¿Cómo es posible, maestro? Y el maestro, mirándole a este joven Enrico, le dijo, sí, porque a ti lo primero que tengo que hacerte es desinformarte de todo el conocimiento que tú tienes, de quitarte todo ese conocimiento que por lo que yo capto no vale, comenzar de cero conmigo y por ello sé que ese va a ser un camino arduo y por ello te tendré que cobrar una cifra realmente importante. Por lo tanto, cuando estamos hablando de un maestro que está en condiciones de dar una buena información a ese joven adinerado, lo que le viene a decir es que lo primero que tengo que hacer contigo es desaprenderte. La palabra es desaprenderte. Quitar todo el conocimiento equivocado que te han ido inculcando a ti. Y una vez que te lo quite, que no será fácil, comenzar limpio desde cero a darte yo el nuevo conocimiento positivo, correcto, que sí hará de ti un hombre de auténtico provecho también en tu zona, en tu territorio, donde tú habites para ti y para los demás. Primero, desaprenderte. Bueno, ¿por qué estoy diciendo también esto? Porque volviendo atrás al Product Describer y al Customer Oriented, sí, yo decía algo, y es que el descriptor de producto, el Product Describer, es una forma de vender, pero en muchas ocasiones a muchos profesionales de la venta hay que desaprenderles a ser descriptores de producto y volver a hacerles ver que este no es el camino, que ser descriptor de producto cualquiera puede serlo, es cuestión de aplicar codos y aprenderse de memoria
aquello que tú llevas y poder recitar las características, ventajas y hacer la falsa suposición de que le vas a aportar beneficios. Y sí, abandonar la venta, el descriptor de producto, la venta orientada hacia el producto, abandonar ese camino y sí, centrarnos en el camino correcto, ser un auténtico customer focus, orientado hacia el cliente y su situación, transformando nuestra forma de vender en un auténtico sistema de solución de problemas, porque son la solución de los problemas lo que va a dar categoría a tu presentación. Y vamos a ir ya terminando con una nueva referencia a esa técnica a la que yo he hecho referencia en otras reflexiones, vídeos de reflexiones, refiriéndome a la técnica de preguntas. Preguntamos todos, preguntar bien, poca gente en el mundo, y sé de lo que hablo. Llevo más de 50 años desarrollando equipos de profesionales en áreas comerciales, del liderazgo y del management, con más cerca de 3.000 días desarrollando programas, cursos, seminarios. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque la experiencia me dice que preguntamos todos, pero que preguntar bien, poca gente en este mundo pregunta bien. Y aquí hace referencia, para arrancar nuevamente y solapando algunos puntos que ya hemos desarrollado con relación a la técnica de preguntas en vídeos anteriores de reflexiones, hace referencia a un premio Nobel de literatura, un inglés, Rudyard Kipling, que en un momento de inspiración desarrolló obras geniales, entre ellas el poema If, sí, pero en un momento de inspiración Rudyard Kipling desarrolló unos versos que son extraordinarios y que yo utilizo siempre cuando arranco con este tema de la técnica de preguntas y que ya he tocado en otras reflexiones, pero me voy a apoyar en ello para dar un avance superior. En un momento de inspiración, Rudyard Kipling, premio Nobel de Literatura, inglés, dijo o desarrolló unos bonitos versos, sencillos pero de gran inteligencia. Tengo 6 honestos servidores, decía Rudyard Kipling, que me enseñaron todo lo que sé, y era un premio Nobel de Literatura. Sus nombres son ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? Son el prototipo de las preguntas abiertas a las que ya hemos hecho referencia en el pasado, que se pueden pintar así y que por definición son aquellas que producen una respuesta amplia o abierta por parte del interlocutor. Cuando haces las preguntas de Kipling, los 6 honestos servidores son prototipos de preguntas abiertas. Te van a dar cantidad de información. Lo que pasa es que está demostrado, y yo lo he hecho en cantidad de seminarios y cursos y entrenamientos que he desarrollado y sigo desarrollando, que la gente más que preguntas abiertas hace preguntas cerradas. Y las preguntas cerradas son aquellas que por definición la contestación es sí o no como respuesta. Y claro, que te digan sí o no como respuesta, pues la verdad es que no te dicen mucho. Yo desearía que me dijeran más y para ello debería emplear más las preguntas abiertas en general y menos las preguntas cerradas. Pero además de las abiertas y cerradas, hay otras dos que son de gran utilidad. Las neutrales,
y las de influencia. Pregunta neutral. Usted obtiene la respuesta del cliente o del interlocutor sin influenciarle. Le dejas toda la libertad para poder contestar sin condicionarle. Mientras que las preguntas de influencia son aquellas con las que yo tengo la intención de influenciar su respuesta. A nosotros, hombres y mujeres del mundo profesional, del mundo de los negocios, del mundo comercial, hacer puras preguntas neutrales nos cuesta bastante. ¿Por qué? Pues porque, como comerciales que somos, nuestro objetivo es influenciar a los demás acerca de nuestros puntos de vista, nuestros productos, nuestras ofertas, nuestras condiciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos un largo entrenamiento de hacer cantidad de preguntas donde si se analiza de alguna forma sutil o declarada, hay algo de influencia y estás condicionando la contestación. Pero si tú quieres obtener una respuesta limpia, amplia, sin ningún problema, dando la libertad total a tu interlocutor, utiliza entonces las preguntas neutrales, porque de esa forma el interlocutor se va a sentir enormemente cómodo para darte la respuesta libremente sin ningún condicionamiento. Bueno, preguntas abiertas, cerradas, neutrales y de influencia. Pero hay otras 4 preguntas que también pueden ser enormemente interesantes y que yo os voy a dar. También están las preguntas interpretativas, las preguntas de prueba o test. También están las preguntas evaluativas y las preguntas informativas. Que cómo son cada una de ellas nos estaremos preguntando, y como yo para terminar con este vídeo, me gustaría hacer también un pequeño ejercicio, como hemos hecho en otras reflexiones, de clasificación de las preguntas. Ya hemos hablado en el pasado de abiertas, cerradas, neutrales y de influencia. Ahora tenemos estas nuevas 4 preguntas. ¿Qué es una pregunta interpretativa? Pues son aquellas que sirven para comprobar si yo he sido entendido o si yo he comprendido. Por lo tanto, con la pregunta interpretativa me sirve a mí para comprobar si yo he sido entendido, es decir, si mi mensaje ha llegado, y también comprobar si estoy entendiendo bien al otro. Preguntas como: ¿estoy en lo cierto al decir, señor cliente, que puntos suspensivos? ¿O le interpreto bien al decir que... o corríjame si me equivoco, usted me está diciendo que... Y con ese tipo de preguntas, que son interpretativas, yo estoy chequeando que soy correctamente entendido o que yo entiendo perfectamente a la otra persona. Alguien dirá, pero bueno, es que hace falta todo eso. Señoras y señores, la comunicación está llena de trampas. Nunca des por seguro que te están entendiendo perfectamente o que tú estás entendiendo perfectamente. La comunicación está llena de trampas. Continuamente se producen malos entendidos. De ahí la importancia de utilizar las preguntas interpretativas que, como acabo de decir, sirven para comprobar si yo
he sido entendido o si yo he comprendido. Preguntas de prueba o test sirven para conocer qué hay detrás del comentario o la pregunta del interlocutor. Preguntas del tipo: ¿por qué me dices eso? ¿O a qué te refieres realmente, si eres tan amable? ¿O me puedes ampliar más tu punto de vista? Son preguntas de prueba o tres que sirven para conocer qué hay detrás de la pregunta del cliente. En técnicas de venta muchas veces tratamos las objeciones, y yo digo que muchas veces las objeciones pueden ser pintadas como un iceberg. De los icebergs se ve la punta, la mayor parte permanece oculta. Con las preguntas de prueba 3 estamos tratando de, antes de tratar lo que se ve, la punta, asegurarnos de que ves todo el problema en su conjunto. Y para ello las preguntas de prueba o test ayudan a sacar la parte que esté por debajo de la superficie, como ocurre con los icebergs, y una vez que has visto la punta del iceberg y la parte oculta, utilizando para ello tus preguntas de prueba o test, ¿a qué te refieres? ¿Por qué me dices eso? O alguna otra pregunta de ¿en qué basas tu opinión? ¿O a qué viene eso que me estás diciendo? En fin, son preguntas de prueba o test para conocer qué hay detrás, razones que hay detrás, reasons behind, de lo que me está diciendo mi interlocutor. Estas dos preguntas son fantásticas. Las preguntas interpretativas y las de prueba o test son fantásticas. Preguntas evaluativas sirven para conocer cómo el cliente o mi interlocutor evalúa distintas alternativas, distintos beneficios. Preguntas como: oye, ¿qué es más importante para ti? ¿Este asunto o este otro? Y con esa pregunta evaluativa tú destacas qué valora más el cliente con relación a una situación concreta. Y por último, las preguntas informativas son, como su nombre indica, para obtener una buena información. Y las mejores preguntas informativas, ¿sabéis cuáles son? Las preguntas neutrales. Porque al hacer una pregunta neutral, buscas información quedándote tú a buen recaudo sin influenciar en lo que te van a contar, para obtener una información pura, limpia, la que sea, y a la luz de esa información que tú no has condicionado, porque es una pregunta informativa neutral, le das libertad a la otra parte que te diga lo que te tenga que decir, y a la luz de la información que te llega ahora, tú ya manejarás la situación. Por lo tanto, preguntas interpretativas, de prueba o test, evaluativas e informativas. Y con ello ya tenemos una batería de 8 preguntas de un extraordinario valor. Y ahora me gustaría hacer algo. Y para ello yo os voy a plantear pues una serie de preguntas. Y lo que yo querría es que vosotros, sobre la marcha y luego ya poco a poco, porque esta información irá apareciendo también en el vídeo, trataseis de darme o clasificarme si estas declaraciones o preguntas que yo estoy haciendo, os voy a hacer y que iré apareciendo en el vídeo, son preguntas interpretativas, de prueba o test, evaluativas o informativas. Y de esa forma las ubicamos para que de cara al futuro, trabajándolo y entrenándolo,
porque nada sustituye a una preparación profunda, podamos entonces ser capaces de manejar todos estos conceptos con agilidad y en el aquí y en el ahora, para que tenga realmente valor. Por lo tanto, en la técnica de preguntas, la pregunta es, las que os voy a hacer son interpretativas, de prueba, test, evaluativa o informativa. Por ejemplo, la primera, ¿en qué basa usted esa opinión? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿En qué basa usted esa opinión? Pues es una pregunta de prueba o test. Siguiente pregunta, ¿cuál de los dos productos prefiere usted? Esta es una pregunta evaluativa. Entonces, el punto 3, entonces, ¿estoy en lo cierto al decir que esto es así? Esta es una pregunta interpretativa. Cuarta, ¿y por qué ocurre eso? Es una pregunta informativa y a la vez de prueba o test. Sexta, ¿y por qué dice eso? La anterior era ¿por qué ocurre? Ya es ¿por qué dice eso? Y esa es una pregunta de test en primer lugar, pero también informativa. Es decir, una misma pregunta puede ser varias cosas. Podríamos complicarlo más metiendo las 8, pero ahora estamos metiendo estas 4 como un ejercicio, porque de las otras ya hemos hablado en otros vídeos de reflexiones, que podéis echarle un vistazo si queréis. Punto 7. ¿Y cuál es su opinión? Una pregunta informativa. Y siguiente pregunta. 8. ¿Cómo ve usted lo que le acabo de decir? Es una pregunta interpretativa e informativa. Quiero ver cómo él lo recibe, interpretativa e informativa. Y punto 9. ¿Qué es más importante para usted? ¿Esto o aquello? Esa es una pregunta evaluativa. Punto 10. ¿Por qué? ¿Y por qué? Es una pregunta de test e informativa. 11. ¿He sido suficientemente claro? Pregunta interpretativa. 12. ¿Y qué opina usted de esto? En primer lugar es una pregunta informativa, pero hasta podría ser de test e interpretativa. 13. ¿Y a qué se refiere usted realmente? ¿A qué se refiere usted realmente? Pregunta de test, interpretativa e informativa. 14. ¿Y lo interpreto bien al decir que puntos suspensivos? Pregunta interpretativa. Y 15. ¿Puede ampliarme más su pregunta? Es una pregunta de test, es informativa y podría ser también interpretativa. Y me explico, esta es muy buena. ¿Me explico? Es una pregunta interpretativa. ¿Y cuándo desaparecerá la venta personal? Pues es una pregunta informativa. ¿Y por qué dice que la táctica en la negociación no es una cosa fija? Pues es una pregunta informativa y de test. Ya terminamos. Punto 19. Y a tu juicio, ¿qué influencian los resultados? Pregunta informativa. Y la última, 20. ¿Por qué callas y observas? Es una pregunta informativa, pero también podría ser una pregunta de test. Hasta el próximo Reflexiones. Saludos.